quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, IMA Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes, como cada viernes tenemos nuestro resumen de las cosas más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en las que continué hablando de los postulados sobre los ángulos. En ciencias sociales, increíble, pero gracias a Yancel, aprendimos aún mucho más sobre geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. En ciencias de la naturaleza, Pevens y Ediberto desarrollaron un tema muy importante, las enfermedades de los sistemas nervioso y circulatorio, así como también las enfermedades del sistema respiratorio, con especial atención al COVID-19. En inglés aprendimos más sobre los adverbios, a describir personas, cosas y también el uso de la coma. En francés aprendiste sobre el pasado imperfecto y el pasado compuesto. Por último, la asignatura de lengua española, donde trabajaste el tema de la importancia de la acentuación, las tildes y del uso de los conectores de secuenciación temporal y también los adverbios. ¿Listos para aprender desde casa? Prepárate para el repaso del día de hoy. Saludos queridas estudiantes. Estoy segura que se han quedado con la duda sobre lo que acabamos de ver y escuchar. ¿No entendieron nada? Pues claro, esa es la importancia de los acentos. Vamos a verlo ahora dicho correctamente. ¿Sabes que hice el cálculo y me dio mal? El profe lo calculó y le dio 50. ¿Crees que si lo calculo otra vez dará bien? Yo lo calculo y veré qué da. Gracias. Ahora sí entendieron por qué los acentos en la palabra cálculo fueron dichos y colocados correctamente. Espero hayan notado lo difícil que se hace entender un diálogo oral o escrito sin los acentos usados correctamente. En la clase anterior estuvimos introduciendo el tema de la crónica, el cual estaremos trabajando durante las próximas semanas. Lo hicimos a través de la crónica literaria El hundimiento del Titanic. Una historia muy trágica que fue llevada a todos los cines del mundo. Recordemos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, siguiendo el orden o la secuencia en la que se presentan los acontecimientos narrados. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad.
mezcla la opinión con la noticia. Su estructura está compuesta por un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. Se redacta en primera persona del singular, yo, o plural, nosotros. Hoy vamos a hablar de la importancia de la acentuación y el uso de las tildes en la lengua española, ya que se hacen imprescindibles en nuestra comunicación oral y escrita. Saberlos usar correctamente conforme al contexto comunicativo. He querido que repasemos muy bien este tema para que lo pongan en práctica cuando escriban sus crónicas y cualquier tipo de texto. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje hacia el saber donde ponemos ritmo a las palabras. Importancia de la acentuación y el uso de las tildes. Al momento de comunicarnos, lo hacemos dándole entonación y acentuación a las palabras. Dentro de la gramática de nuestra lengua española tenemos el acento y la tilde. Son para esclarecer y diferenciar la expresión oral y escrita. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? La acentuación de las palabras en el español permiten determinar el énfasis fonético, o sea, la fuerza sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que esto permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde se presenta ortográficamente con una rayita oblicua inclinada hacia la izquierda sobre una vocal A, E, I, O, U. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal, amo, de una consonante y una vocal, ala, de dos consonantes y una vocal, amor. Una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su nombre indica, la consonante necesita una vocal para poder pronunciarse. Suena con. Las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. La sílaba tónica es la sílaba que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de la palabra son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, conforme a las reglas de acentuación que se explican a continuación. Ahora vamos a señalar la sílaba tónica de las palabras que tenemos acá. Tenemos el término palabra y sílaba. Aquí tenemos palabra. La sílaba tónica de esta palabra es la, porque en ella se hace más fuerza al pronunciarse dicha palabra, la. Las demás sílabas son sílabas átonas, sílabas átona, ya que en estas no se pronuncia con tanta fuerza las vocales que aparecen en las mismas. Acá tenemos otra palabra, sílaba. Aquí la sílaba tónica es la sí. Dicho sea de paso, es una sílaba que tiene tilde, es decir, un acento ortográfico que se marca. Las sílabas átonas de esta palabra son la y va. Las palabras se clasifican conforme a su acentuación, esto es, según cuál sea la sílaba tónica, en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. La tabla siguiente explica en qué caso
¿En qué casos llevan tilde las palabras según el tipo que sean? Acompáñenme a seguir aprendiendo. Las palabras se clasifican en aguda, grave o llana, esdrújula y sobreesdrújula. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Se le marca la tilde si la palabra termina en N, S o vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra compás. Termina en S, por ende, se le marca la tilde. Tenemos la palabra colibrí. Termina en I. También se le marca la tilde porque termina en vocal. Tenemos la palabra tapiz. Tapiz. Termina en la consonante Z. Es por esto que no se le marca la tilde, solo se pronuncia su acento. La excepción de esta regla, si termina en más de una consonante, aunque sea S, dos consonantes, como es el caso de la palabra robot, termina en las consonantes T y S. No se le marca la tilde. Las palabras grave o llana se acentúan en la penúltima sílaba. Si la palabra no termina en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra álbum se le marca la tilde porque termina en una consonante que no es N ni S, es decir, M. La palabra lápiz es una palabra grave, se le marca el acento, la tilde ortográfica, porque termina en Z, no es ni N ni S. La palabra mañana, mañana, es una palabra grave que termina en A, por ende no se le marca la tilde, solo se pronuncia su acento. Las palabras esdrújula se acentúan en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, siempre llevan tilde. Por ejemplo, década, México, rápido. Las palabras sobre esdrújula se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, siempre llevan tilde. Por ejemplo, cómetelo, apréndetelo, ágilmente. Cabe destacar que el acento también se denomina como acento prosódico u ortográfico. El acento prosódico es aquel que se pronuncia pero no se le marca a la palabra. Por ejemplo, español. Mientras el acento ortográfico es aquel que sí se marca la tilde en la palabra. Por ejemplo, corazón. ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? ¿Cierto? Quiero que sinteticemos juntos lo aprendido hoy. La acentuación de las palabras en el español permiten determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que eso permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde es la marca que ponemos sobre una vocal para indicar su entonación o acentuación más fuerte que el resto de las sílabas de una palabra. Se representa ortográficamente con una rayita oblicua inclinada hacia la izquierda sobre una vocal A, E, I, O, U. Y estoy segura que sí sabes más que el burro. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Ejemplo, calculo, calculó,
Entonces, la diferencia entre acento y tilde es la siguiente. El acento es la acentuación fonética de la sílaba, es decir, es oral. La tilde es la indicación escrita o gráfica que se coloca en la sílaba. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntas. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal A, amanecer, de una consonante y una vocal K, caballo, de dos consonantes y una vocal des, destruir. Recuerden que una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su propio nombre indica, necesita una vocal para poder pronunciarse. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental. Vemos en esta oración cómo cada consonante que se presenta está acompañada de una o dos vocales para poder formarse las sílabas. La educación es un derecho fundamental. Recuerda, cada vez que hables y escribas, debes poner las luces del semáforo de tus palabras, los acentos y las tildes. Nos volveremos a ver en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. ¡Bendiciones! Espero que esto te haya refrescado la memoria y sobre todo que sepas acentuar las palabras y utilizar los conectores para tener una excelente escritura. Ahora es mi turno y repasemos lo tratado en la semana sobre los postulados de los ángulos. En la geometría euclidiana, un apeirógono es un polígono degenerado con un infinito número de lados. ¿Qué? ¿Polígono degenerado? ¿Infinito número de lados? Estarás pensando que esto es imposible, que hasta ahora el polígono más grande que conoces se llama dodecágono, que tiene apenas 12 lados. En la clase de hoy verás que los tipos de polígonos son mucho más de los que una vez pensaste o de lo que has aprendido en toda tu vida de estudiante. Soy tu profesor Alexander García. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vas a aprender qué son los polígonos y cuáles son las distintas formas de clasificarlos. Entre ellas, la clasificación según el número de lados, donde descubrirás que los tipos de polígonos que conoces hasta ahora son como una gota de agua en el mar, por la cantidad que aún te falta por conocer. Iniciaremos con la definición de la palabra polígono y descubriremos qué características debe cumplir una figura geométrica para ser considerada un polígono. Luego veremos algunas de las propiedades que cumplen los polígonos. Verás que son muy interesantes y curiosas. También quedarás atónito con los lugares en la naturaleza donde podemos apreciar algunas de estas figuras geométricas. ¿Preparados? ¡Empecemos! Polígono. Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en los diseños de telas, artículos del hogar, decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o línea poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una línea poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una línea poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de tres o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de dos segmentos llamado vértice. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, que se tocan en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios,
y gono, que significa lados. Por tanto, un polígono es una figura compuesta por varios lados. Para que una figura geométrica sea considerada como un polígono, las líneas que las conforman tienen siempre que ser rectas y no puede estar abierto, es decir, toda la figura debe ser cerrada. Hagamos ahora una actividad. Vamos a describir las siguientes figuras y luego determinamos si son consideradas polígonos o no y el por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de rectas consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y por consiguiente no es un polígono. La segunda figura que podemos ver contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y por consiguiente es un polígono. Por último, observamos esta figura formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva y todos coinciden para hacer de la figura una figura cerrada. Pero a pesar de que es cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen la figura deben ser rectas y en esta figura uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las diferentes partes que conforman un polígono. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y los lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Clasificación de los polígonos. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es el polígono compuesto por 3 lados. Tri significa 3. Cuadrilátero es el polígono compuesto por 4 lados. Cuadri significa 4, látero significa lados. Pentágono es el polígono compuesto por 5 lados. Penta significa 5. Hexágono es el polígono compuesto por 6 lados. Hexa significa 6. Gono significa lados. Heptágono es el polígono compuesto por 7 lados. Hepta significa 7. Octágono es aquel polígono compuesto por 8 lados. Eneágono es el polígono compuesto por 9 lados. Decágono es el polígono compuesto por 10 lados. Deca significa 10. Un decágono es el polígono compuesto por 11 lados. Dodecágono es el polígono que está conformado por 12 lados. ¿Por qué las abejas construyen el panal de miel con las celdillas hexagonales? La pregunta ha pasado del campo de la geometría a la filosofía y a la biología, ya que la pregunta, como afirma Joaquín Navarro, está preñada de incógnitas trascendentales. ¿Actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿Viene la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos concluir entonces que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible.
Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de la forma que les parecía más natural, el círculo. Fue el matemático Laszlo Figis-Tooth, quien nació en 1915 y falleció en el 2005, quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano dado, empleando un menor perímetro. Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Ahora bien, ¿son estos los únicos polígonos que existen? Claro que no. Si nos ponemos a nombrarlos todos, no acabamos nunca. Aquí te menciono otros más. Tridecágono es aquel que está compuesto por 13 lados. Tetradecágono, aquel que está compuesto por 14 lados. Pentadecágono, 15 lados. Hexadecágono, 16 lados. Heptadecágono, 17 lados. Octadecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. Isodecágono, 20 lados. Ahora subamos un poquito el nivel. Triacontágonos son los polígonos de 30 lados. Triacontacaipentágonos son los polígonos de 35 lados. Tenemos que el polígono posee 35 lados, se llama triacontaipentágono. Esta expresión puede descomponerse de la siguiente manera: triacon, tacai, pentágono. La expresión triacon hace referencia al número 30, tacai hace referencia a con y pentágono hace referencia a 5 lados. Tetracontágonos son los polígonos de 40 lados. Pentacontágonos son los polígonos de 50 lados. Hexacontágonos son los polígonos de 60 lados. Heptacontágonos son los polígonos de 70 lados. Octacontágonos son los que tienen 80 lados. Eneacontágonos son los polígonos que poseen 90 lados. Hectágonos son los polígonos de 100 lados. No lo confundas con los heptágonos, que son los polígonos de 7 lados. Sus nombres solo tienen una letra de diferencia. Uno es hectágono con C, que es el polígono de 100 lados, y el otro es heptágono con P, que es el polígono de 7 lados. Clasificación de los polígonos según sus ángulos. Tenemos polígonos cóncavos. Es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También tenemos los polígonos cóncavos, que son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella, si unimos dos de sus vértices no consecutivos, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos. Es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, un rectángulo, si unimos todos los vértices no consecutivos con una recta, siempre la recta quedará dentro del polígono. Clasificación de los polígonos según sus lados y sus ángulos. Tenemos el polígono equilátero, que es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Polígono equiángulo es aquel que tiene todos sus ángulos iguales. Por otra parte, tenemos el polígono regular. Es cuando el polígono es equiángulo y equilátero a la vez, es decir, ángulos y lados iguales al mismo tiempo. Polígonos irregulares. Es cuando en un polígono hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Apeirógono regular. Un apeirógono regular tiene lados de igual longitud y ángulos de igual amplitud, como cualquier polígono regular. Si el ángulo en las esquinas es de 180 grados, el aspecto del apeirógono parece una línea recta, como se muestra en el dibujo a continuación. Este tipo de líneas pueden ser consideradas como una circunferencia de radio infinito.
por analogía con los polígonos regulares con un número muy grande de lados que se asemejan a un círculo. De ahí que una circunferencia se considera un polígono con infinito número de lados. En la próxima clase hablaremos un poco más de esto. En este día aprendiste mucho sobre los polígonos, que son las diferentes formas de clasificarlos, características, partes que lo componen y cómo calcular el número de triángulos que compone un polígono. También pudiste ver cómo la naturaleza nos sorprende con sus diseños, con los distintos diseños que obedecen a figuras geométricas. Por otro lado, también pudiste conocer otros polígonos de más de 12 lados. Por cierto, te invito a que puedas investigar el nombre de polígonos de 1000, 10.000, 100.000 y de 1.000.000 de lados. Cada día que pasa me sorprendo más con las maravillas de la geometría. ¿Y tú, aprendiste algo nuevo en la clase de hoy? Soy tu profesor Alexander García, nos vemos en la próxima clase, aprendiendo desde casa y preservando la salud. Bye bye. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso la profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de Ciencias Sociales con un tema que debemos manejar todos en casa, los terremotos.